Boreal Televisión presenta. Buenas noches, señoras y señores, gracias por acompañarnos. Un placer para nosotros estar con ustedes en Q, a través de los canales de Boreal Televisión, desde Santiago de los Caballeros, cubriendo todo el territorio de nuestro país, la República Dominicana y el resto del mundo, con nuestras aplicaciones, transmisiones por cables internacionales y plataformas digitales. Señor Danilo Basilio, gracias por acompañarnos y bienvenidos a EnQ. Buenas noches, Atahualpa, buenas noches a la teleaudiencia. Tú dices todo el territorio nacional del país, ¿verdad? Pero la isla también, la otra parte de la isla también no oye. No, sí, pero no nos entienden. Que no nos entienden. Tú te has perdido, ten cuidado. Yo supe ayer de una niña dominicana de 15 años que vive en Luxemburgo y con 15 años ya domina 5 idiomas. ¿Por qué razón? Porque hasta que está desde 0 a 5º, nada más le hablan en su idioma natal. Pero del 5º de la primaria para arriba, tiene que bajarse a hablar idiomas. Y ella se enreda con cualquiera en alemán, en francés es obligatorio, porque es el segundo idioma de Luxemburgo. Habla el español, como es lógico en su casa. Habla 5 idiomas con 15 años. Bueno. Y los haitianos son muy dados a entender un poco. Pero claro, por la necesidad. Présteme para servir un poquito de agua cascada, que es la calidad del agua embotellada, la garantía de la salud suya y la de su familia. Agua cascada, para sus pedidos llámese al 809-576-2713 de Agua Cascada, la calidad del agua embotellada. Nosotros estamos, tenemos como plataforma, como país político y más como país electorero, con 2 leyes que han dado mucha agua que beber y que van a seguir descubriéndose cosas. Mira, Atahualpa. En el día de hoy, Francisco Domínguez Brito, tuviste una falsa portada que trajo el Diario Libre hoy, va a dar a conocer su plan de gobierno. Lo va a hacer en un hotel de la capital y lo va a pasar en diferidos en algunos canales de televisión. La Junta le prohibió eso. Se supone que se lo debe prohibir. La Junta le advirtió. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo no sé cómo incluso ustedes, los dueños de canales, dejaron meter ese bulto en la ley. Tenían tiempo de patalear, de hacer lobby, para que no le quitaran la propaganda a través de la radio, la televisión, los medios impresos, para que no le quitaran esa propaganda. Yo planteé relevar un recurso de inconstitucionalidad a través de Adora y a través de la Asociación de Productores de Televisión. Nadie hizo caso y ahí lo tenemos. Pues lo que ocurre es que parece que con la... Y aquí en Boreal trabajan 2 abogados en ejercicio y tampoco hacen eso. No, podíamos hacerlo, tú no me lo tocaste nunca. Yo hubiera hablado con Juan Sebastián y nos sentamos y hacemos una instancia y apoderamos. ¿Qué es lo que ocurre? Esa gente tenía tanta prisa que no se dieron cuenta de una cosa. Si usted, como partido, va a utilizar un padrón cerrado, usted no tiene por qué hacer campaña en los medios tradicionales, porque usted tiene que reunirse, como es su padrón interno, usted solamente va a trabajar con los militantes de su partido, los que están inscritos, eso se entiende. Puede tener reuniones en casas de familia, en el local, en sitios cerrados, y ahí se entiende. Ahora, cuando es el padrón abierto de la Junta, usted debe salir, porque usted no puede, usted tiene que hacer una campaña para todo el que está inscrito en el padrón. Pero eso lo planteé yo hace tiempo aquí, y lo decía que era incongruente que usted hablara, que era una sin razón, que usted hablara de un proceso abierto y que solo limitara el tema a los locales cerrados y a los locales del partido. Entonces los periodistas que privan en Tan León se dejaron meter esa, yendo con padrón completamente abierto, ¿a quién es que le van a hacer campaña? No, porque fíjate, lo que buscaron los legisladores, se suponía, vamos a usar el lenguaje de ellos, era el famoso espíritu de la ley. El espíritu del legislador, la intención del legislador
por intereses era abaratar el costo de la campaña política. Pues resulta muy caro. Si nos limitamos todos, vamos a abaratar el costo, pero evidentemente que esa ley entra en contradicción con la igualdad de derechos ante la Constitución, y también está el hecho de crear privilegios, cuando ya tú no puedes hablar de que los medios digitales no son una competencia para los medios tradicionales, porque realmente lo son. Claro. Y entonces tú puedes poner publicidad en medios digitales y no en medios masivos, dicen ellos. Entiéndase, masivos, radio y televisión. Sí, porque son abiertos. Porque son y es abiertos. verdad, pero no hay equidad. Mientras el PRM sí puede reunir a todos aquellos que pueden votar porque están en su padrón, y los puede reunir por circunscripción, por municipio, por provincia, los puede reunir. Ahora, el PLD, como va con el padrón abierto de la Junta, no lo puede hacer. Tendría que limitarse a sus militantes y a sus simpatizantes. Bueno, pues el asunto es que Francisco Domínguez Brito va a hacer el lanzamiento de su programa de gobierno, de su candidatura o precandidatura. Sí. Y lo que se ha estado comentando es que si no llama la atención de que Francisco estaba apagado y ahora viene con un relanzamiento o un lanzamiento, ya él había anunciado su intención de ser precandidato, en medio de un proceso donde se está debatiendo si el presidente buscaría una modificación constitucional o no para habilitarse. Y lo que se corrió justamente en el rumor es que algo sabe Francisco que no sabemos los que estamos fuera de ese escenario. Sí. Igual que Andrés Navarro, que ha arreciado también su candidatura, su precandidatura, reuniéndose con gente, haciendo planteamientos claros sobre lo que podría ser su estilo de gobierno o su forma de gobernar. Y hasta es sorprendente esta decisión de Francisco Domínguez Brito. Eso es así. Por algo se está retomando el camino. No sé, tú no eres chismoso, pero tú sabes que sí ha rodado y ha llegado a ti el que posiblemente él fuera el escogido por el presidente. Si bueno, no eso ir. se puso a rodar. Entonces hay coincidencia en que él se vaya a lanzar públicamente con su programa de gobierno, cuando los 6 que el presidente se dice que lanzó a ver si prendían, ninguno prendía. Sin embargo, Francisco retoma la iniciativa y tiene una actividad que no la ha hecho nadie todavía aquí. Bueno, miren, a propósito de eso del PLD, esta tarde estaba reflexionando de esos momentos en que uno dice, bueno, pero caramba, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que está pasando justamente en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Dónde se perdió el camino? A raíz de un artículo que publica en el día de hoy el doctor Euclides Gutiérrez Félix, donde advierte a la dirección del PLD sobre la forma en que se están llevando las diferencias en esa organización política. Y hace un llamado a retornar a los organismos y órganos del partido, a los comités intermedios, para que se aplique la metodología que tanto beneficios le dio al Partido de la Liberación Dominicana. Y a raíz de las reacciones que ha traído ese artículo, sobre todo del lado de la gente de Leonel Fernández, y los epítetos que le han lanzado al doctor Euclides Gutiérrez Félix, como que uno dice, en el PLD prácticamente se ha perdido todo el respeto, toda la disciplina. Usted ve cómo a gente que fue fundadora y es fundadora del PLD, un miembro del comité central o un miembro del partido, porque lo haga una gente fuera del partido, pues a ti no te sorprendería. Bueno, sí, pues tiene todo su derecho. No tiene que ser disciplinado. No tiene la obligación de la disciplina. Pero que lo hagan gente de su propio partido, igual que lo que ha pasado con el mismo presidente del PLD, Leonel Fernández, con el secretario general. O sea,
cualquier miembro del PLD se Que siente vea un ahora, micrófono. que vea un micrófono o un periodista, se cree en la obligación y con el derecho de no solo de cuestionar, porque si se hiciera un cuestionamiento razonado, pues uno diría, bueno, eso está dentro del derecho que le asiste a cada ciudadano y aunque hay normas que rigen el comportamiento al interno de una organización, también, aunque se viola los estatutos y la disciplina, porque el PLD siempre se caracterizó por la discusión que se tenía que hacer, debía desarrollarse dentro del órgano al que usted pertenecía o pertenece. Y a todo eso me quedé pensando, ¿dónde se perdió esa disciplina para caer en un estado como el que está el Partido de la Liberación Dominicana? Yo tengo la respuesta. ¿Cómo, dónde se dejó la base del partido de ejercer su derecho para llamar a la dirección de un órgano, a la dirección del partido, a encauzar las discusiones como mandan los estatutos? Y ver esto no es por el PLD como tal, es ver cómo un partido formado, creado con una visión por el profesor Juan Bosch, de buenas a primeras, se ha convertido en una especie de gallinero donde no hay respeto por nadie. Una olla de grillos. Donde no hay respeto por nadie, donde ni siquiera la vetusta militancia merece, aunque fuera por edad, el respeto de los compañeros de ese partido. Y ver cómo por primera vez también un presidente de un partido en el gobierno decide ir a hacer un meeting frente al Congreso de la República para hacerle oposición a su propio partido. No es la primera vez, quizás, porque uno pensaría lo que pasó justamente con el PRD cuando el gobierno de don Antonio Guzmán Fernández y con el gobierno de Salvador Jorge Blanco, que la consigna en aquella época como el gobierno de don Antonio tuvo que tomar algunas decisiones que políticamente había que tomar porque no disfrutaba de un poder pleno, el poder legislativo estaba en manos de Joaquín Balaguer, el poder judicial también estaba en manos de Joaquín Balaguer, y un Balaguer con un poder en la población y en la clase media y empresarial muy fuerte. Don Antonio tuvo que ceder muchas cosas y no aplicar lo que se suponía era el programa de gobierno del PRD. Y eso llevó a que en un momento determinado el doctor José Francisco Peña Gómez dijera, no, es que ese no es el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, ese es el gobierno de don Antonio. Y así mismo pasó con el gobierno de Salvador Jorge Blanco en el PRD. No, ese no es el gobierno del PRD, es el gobierno de Jorge Blanco. O sea, siempre se pensó que el gobierno del PRD iba a ser cuando llegara José Francisco Peña Gómez a la presidencia de la República. Y eso le costó muy caro al Partido Revolucionario Dominicano, que fíjense que por las luchas internas entre Salvador Jorge Blanco y Jacobo Magluta, los grupos, al PRD le tocó estar fuera del poder desde 1986 hasta 1996, 10 años, 14 años fuera del poder porque retornan en el 2000 con Hipólito Mejía. Pero asimismo usted se encuentra con muchas historias de partidos que han perdido, en el caso de Venezuela, fíjense cómo los copellanos y los adecos todavía hoy están fuera del poder, están desaparecidos por justamente... Muy mermados. No. Como el PRD y el Reformista. Eso no existe en Venezuela. Han surgido otros partidos con otros nombres, pero el COPEI y Acción Democrática desapareció del escenario político de Venezuela. Entonces, viendo todos esos fenómenos que se dieron en el ejercicio del poder de un partido, con un partido supuestamente formado en la disciplina que había dado muestra de manejarse, como decían la gente, no, los PLDistas se ponen de acuerdo, ahorita se reúnen y se ponen de acuerdo, pero parece que en algún momento se perdió, se torció todo eso y ahora no hay, que es lo peor de todo, ahora no hay respeto por nada, ni por nadie.
Lo que se podía ver, interpretar como una lucha por el poder, y bueno, si usted quiere decir por el respeto a la Constitución, por el respeto a lo firmado, todo eso, lo que se está viendo no es solo eso, se está viendo una indisciplina total. Entonces, tú que te formaste Sí. en esa logia. en como esa era. logia, en ese partido de cuadro, uno mismo que como joven veía la esperanza en el PLD, Partido diferente al la que teníamos siempre. diferenciación entre todos, 15.000 miembros, 15.000 votos fueron los primeros que sacó el PLD cuando participó, y cómo iba creciendo en cada elección que se hacía. Ver todo esto es algo como que uno nunca lo pensó. Sí, mira, Atahualpa, Bosch, con una larga trayectoria política, cocido en la política fuerte en Cuba, trabajó Prío Socarrás, fue redactor de una de las constituciones más modernas que ha tenido América Latina, que fue la cubana. Vino a República Dominicana o conocía la sociedad dominicana y se hizo una idea. Usando el marxismo como método y el materialismo histórico también como método, hizo una interpretación de los dominicanos. Y él dice que hay una clase social que no es una clase, sino una capa social que se llama pequeña burguesía, que la describió Marx. ¿Qué ocurrió? Que él decía que esa pequeña burguesía, que tenía mucha incidencia en las sociedades en vía de desarrollo, tenía un problema. Era enfermiza, porque era muy egoísta. Y eso había que tumbarlo para poder hacer un partido con pequeños burgueses, porque es lo que más abunda en la sociedad. Había que darle disciplina y chequearlo. Y no dejarle que los vicios que tiene esa capa social se desarrollaran o se pusieran en boga. Eso lo sabe Euclides Gutiérrez Félix. Eso lo sabe Franklin Almeida. Eso lo saben todos los miembros del buró político del Partido de la Liberación Dominicana, porque se le explicó muy bien, ellos lo estudiaron y ellos lo enseñaron a los demás. Había que chequear. Si una persona de un organismo, de un comité de base, se enteraba de algo que ocurrió en otro organismo internamente, si lo sabía, había problema. Había que hacer un juicio para ver quién fue que salió de aquí y se lo dijo a otro de un organismo diferente, porque esos son vicios pequeños burgueses y eso había que enderezarlo. Por eso en cada reunión de un comité de base del PLD y en un círculo de estudio, el último punto era el de crítica y autocrítica. Y como éramos todos pequeños burgueses, esas críticas que te hacía un compañero porque tú fallaste en la entrega del dinero. Pero sí, yo entiendo todo eso, pero... No, lo que quiero decir es, al final, sí, a ver, porque voy a redondear, sí, a ver. es una responsabilidad de los dirigentes del comité político. No tienen perdón de Dios de que hayan permitido que ese partido haya tomado un camino diferente al que vos pensó, y ellos asumieron también cuando se integraron al buró político del PLD o a la dirigencia de ese partido. ¿Por qué razón? Porque ellos sabían que si los pequeños burgueses se apoderaban de la dirección del partido, iban a hacer lo que les dé la gana. Porque Pero ¿cuál es la dirección que se ha apoderado de los pequeños burgueses? Porque son los mismos... Ese mismo buró político se torció. Bueno, pero ellos son los que tienen la culpa. No hable de pequeños burgueses porque son los mismos que están ahí desde hace más de 20 años. Sí, pero eran los mismos salvo los nuevos que entraron. pero eran los mismos que estaban cuando vos estaba vivo. Incluso tomó una determinación una vez que dijo, me voy del PLD. Porque un grupo se quiere apoderar de esto y yo mejor me voy. En la pequeña burguesía se está apoderar de esto y bajó a la base que decidiera si él se iba o si se iban los que estaban agrupados. Ahí estaban los que yo te mencioné, los miembros del comité político estaban ahí. El mismo comité central que fue ampliado y que puede tener la forma de ser convocado. No hay forma, eso no tiene sentido. La cantidad de miembros del comité central desdice mucho de lo que es ese partido. Después que se definitivamente son como 700, 800, 900 miembros que tiene. ¿Cómo se reúne un comité central a analizar en el Palacio de los Sports de un tema? No, porque ¿cómo se discute? Cuando se convoca van a la Casa Nacional y ahí caben todos. Euclides Gutiérrez Félix y Franklin Almeida saben muy bien que el comité político del PLD, el primer comité político, no tenía lo que tenía, eran 6 miembros.
que vos lo calculó así, porque dice, como el comité político es el que traza la táctica, minuto a minuto de la política, nosotros no podemos reunir un carro dando vuelta en la capital. Ese era el criterio. El criterio es ese, discutir y sacar provecho de las discusiones para que el partido se Pero que desarrollara. También dentro del mismo comité político ya no se le hace caso a los mismos... Porque tomaron partido. Porque todo el mundo tomó partido. Porque tomó partido. Y no se cultivó lo que siempre se habló con el PRD de la relación partido-gobierno. Sí. Sostén partido-gobierno, hasta dónde llegas tú, hasta dónde llego yo, la sustentación de las ideas y de los programas, y cada quien empezó a jalar por su lado. Pero bueno, está bueno para teorizar hoy. Una pequeña información. En las reuniones del comité político habían 5 puntos. El primero era informes de qué ocurrió la semana con ese organismo. Después venía propaganda, que era el periódico. Después venía un punto que se llamaba... Ya eso se perdió, Danilo. No, pero te estoy diciendo cómo era, porque los miembros del buró político que me están viendo ahora lo saben, sí, y lo dejaron perder. Entonces, porque había uno que se llamaba de organización y disciplina. Miren, esta mañana pasó también, tenemos que ir a publicidad ya, pero bastante apretados estamos. Pero esta mañana, cercano al mediodía, el presidente del PRM convocó de urgencia a los diputados de la bancada PRMista. No ha trascendido, he tratado de sacarle filo a alguno de los miembros del PRM para que me cuente, sobre eso. Pero no me han soltado prenda. Que se suspendió. Se suspendió esa reunión porque se determinó 2 días de duelo y 0 actividad política por la muerte de Hugo Tolentino de 2 días. Y todas las actividades que tenían las suspendieron. Bueno, pero que es una reunión que se hizo, eso no tenía nada que ver con la declaratoria de duelo. Que no se llegó a hacer. Todas las actividades se paralizaron. Esa fue la información que recibí. Y se apareció allá, al Congreso, y se suspendió. ¿Quién te dijo eso? No me lo informaron. El asunto fue que se ausentaron de la sesión. Ajá. Y se reunieron. Lo que no se sabe qué fue lo que trataron ahí, pero no es verdad. ¿Se eligieron otra vez también? No es verdad que se suspendió, pero eso es embute. Ah, bueno, pues puede ser una cortina de humo. No, hombre, no, se reunieron, lo que no se sabe qué se trató, y parece que el temor sigue presente con el tema de la introducción de una posible reforma constitucional. Eso no es una paja de coco, la introducción, porque hay posiciones tomadas y claras. Vamos a publicidad y venimos en un momentito. Sí.